Me parece que los medios actualmente y además también la oposición, bueno, pues se han obviamente pues concentrado mucho en los, vamos llamándole, en los prietitos del arroz. Yo no percibí absolutamente ninguna Y situación no se veían acordeones. irregular. Que no hay ninguna ilegalidad, ¿verdad? En lo Ahí. absoluto, en No, lo no, absoluto. no. En lo que puede haber ilegalidad es en todo caso en la distribución. La señora porque dijo que ella nunca había faltado a votar Vámonos. y que entonces no quería, esta tampoco le iba a dejar pasar. Y la señora de 89 años, ella fue y ejerció su voto. Entonces, todas las instituciones públicas, tomando en cuenta este precedente, deben de videograbar todos esos exámenes de oposición de quienes van a acceder a determinados puestos y subirlo Así es. Que no a quede duda. la red para que Claro. cualquiera los pueda consultar. Esos cargos de ese nivel requieren que puedas tener cierto grado de inquietud en ese tipo de exámenes, pero no de un nerviosismo que te bloquee. Sí. Ahí el error que tienen, que parten de una premisa falsa y por eso arriban a una conclusión errónea, que es la de que no se puede comparar el proceso electoral judicial con un proceso electoral de los ordinarios. Sí. Son procesos totalmente diferentes. Hay que compararlo con cómo se seleccionaba a esos cargos anteriormente. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca_at. En Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, vamos a una mirada desde la superpresidencia donde sí participó siempre en el proceso. Ya me lo habían cepillado Rodolfo Montes de Oca, pero siempre sí, desde la parte cívica, ciudadana y cumpliendo con su deber cívico, ¿no? Rodolfo, ¿por qué esa me sopló? Dile el uyuyuy, me dijo el Alexis. ¿Por qué? ¿Qué te sabe o qué? Bueno, depende de qué perspectiva. No, bienvenido, Rodolfo. Ha preguntado mucho la gente. Siguió preguntando, a pesar de que el último programa que estabas aquí te hice la referencia, pero bueno, pues ahí me siguieron preguntando que sí, qué onda, cuándo volvías o qué, y qué pasaba, por qué no andabas aquí. Pero bueno, ahí está, para que vean que no, ya muchos andan sospechando que no, que algo se han de haber peleado o algo así, no. Oye, es que es muy conflictivo. Sí, Yo. tú, no, me sé qué raro, no, fíjate que de broma yo creo que me decían muchos eso lo del pleito, pero sí preguntaban, por ti, que sí, ¿dónde anda el abogado que baja terreno, los tecnicismos de lo jurídico? Bueno, gracias por estar aquí de nueva cuenta, Rodolfo, y pues estuviste presidiendo una casilla de una de tantas, ¿no? De donde se llevó a cabo esta elección de jurídico. Nos vienes a hablar de eso en cuanto a cómo se vivió ahí desde esa perspectiva, o sea, de la organización, y también pues quieres emitir algunas opiniones en cuanto a lo que es el proceso, lo que fue la reforma y que llevó a esta elección. Y de algunas cosas que no coincides mucho, me decías con Pedro Contreras, pues ya lo dirás tú, ¿no? Aquí contrastes, no, nadie tiene que estar, ¿no? De acuerdo. Y pues sí, interesante, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista. Ahí yo más o menos también estuvimos debatiendo algunas ideas ahí, Pedro y yo, pero eso es lo qué bueno, ¿no? Qué bueno, Así es, para no hablarse al espejo y aburrirse, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada, pues agradecerte de nueva cuenta el que me permites estar aquí en tu prestigiado programa, que ya sabes, como te digo, me siento en casa.
también Alexis, ayer también en el programa que tuviste creo que una contingencia, dijiste, pero tenemos a alguien aquí que lo va a resolver de inmediato y lo resolvió, el problema. ¿Antier fue o ayer que no? No, antier o antes de antier, no me acuerdo. Sí, se cortó Bueno, de pronto la transmisión ahí. Bueno, pues también me da mucho gusto verlo. Y bueno, pues precisamente en cuanto a este proceso de la reforma judicial, que aquí precisamente a través de tu programa le hemos venido dando seguimiento desde que empezó. Yo creo que de los programas que he visto, por lo menos locales, este es el que le ha dado un puntual seguimiento a todo este proceso. Y bueno, pues a mí me dejó esta jornada electoral, te lo digo con toda honestidad, un gran sabor de boca en la organización. Aquí qué bueno que haces aquí, Sí. para hacer paréntesis. Yo el programa aquí dice, bueno, pues ese millero de funcionarios públicos de la 4T casi me dejan sin colaboradores y de analistas, ¿no? Que luego los empiezan a invitar de otros programas, te ha tocado a ti también. Y ahora, pero no sabe que hasta de funcionarios de casilla ya llevamos, ya mero llevamos un magistrado. Ya llegó un magistrado, pero estatal, ¿no? Darbe López ya va a ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí vamos, Así es, fuerzas básicas, buenas fuerzas básicas. Ni los Pumas, cabrón. Esta sí es una cantera de verdad. Pero aquí, como bien dices, la cantera sigue produciendo, sigue mandando material de gran valía, de gran utilidad, así es, y pues ahí los tienes a todos acomodados y eso pues me da mucho gusto. No voy a tener un filón aquí, quiero ir al programa de Aarón para agarrar huesos, no, Bueno, y te decía que me dejó un gran sabor de boca y yo creo que hay partes que no se han estado ventilando o analizando o no se han querido analizar. ¿Por qué? Porque me parece que los medios actualmente y además también la oposición, bueno, pues se han obviamente pues concentrado mucho en los, vamos llamándole, en los prietitos del arroz, pero también hay que valorar muchos puntos positivos que tuvo esta jornada y es lo que yo quisiera aquí en este momento exponer. No vengo a hacer una defensa a ultranza, ni tampoco fundamentalista, de decir, no, fue algo maravilloso. Yo entiendo, claro, pues hay detalles que no se pueden ocultar, ni se pueden evitar, pero creo que también hubo muchos factores positivos que sí deben de divulgarse para que la gente los conozca. Entonces, primeramente, fíjate que a mí la organización es algo que se debe de reconocer, de tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral. A mí, pues obviamente esto me permite hablar con pleno conocimiento de causa. Primeramente nos dieron 2 capacitaciones, una que fueron a mi domicilio, después de que salí, pues yo salí por sorteo. Y después dieron una capacitación ahí en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. También me parece a mí que fueron muy, muy ilustrativas. 5 días antes de las elecciones, en mi domicilio ya estaba todo el material electoral, incluido 5 días antes ya estaban todas las boletas, las mamparas, todo, tanto del proceso federal como el proceso local. Que te voy a decir una cosa por lo que estás diciendo. Para mí también es un gran reconocimiento el que se me haya permitido ser el presidente de casilla, ser el custodio, por lo menos la responsabilidad, es algo delicado, pero que además quien va a tener toda esa documentación, pues tiene que ser alguien que sepas que no va a cometer alguna irregularidad porque es lo más fácil del mundo en un momento dado. ¿Sí? Sí, claro. O sea, si alguien quiere de plano, si alguien quiere, así como dicen en ese, sí, claro que sí. Tienes tú todo, es más, tan sencillo como si resulta que esa casilla es una en la que alguien interesado considera que no le va a ir bien y que mejor no se abra. Bueno, pues repórtate enfermo o cierra o vete y cierra la casa y que no tienes llave y que no va a llegar el material electoral el día de la jornada, nomás por ejemplo. Sí. Pero además la manipulación
que puede haber de ese material. Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy también muy agradecido porque yo aquí en tu programa, con cierto tiempo anterior, yo estuve informando que iba a ser presidente de Casilla. Y no hubo alguien que dijera, oye, pues ahí va la mano negra, o este tipo que sabemos que tiene antecedentes de deshonestidad, o que va a cometer un acto irregular, ¿cómo es posible? No, absolutamente ningún señalamiento, incluso por eso también lo hice público. Y bueno, como te digo, te entregan toda la documentación con mucho profesionalismo, tanto el estatal como el federal. Tuve yo el material, el día de la jornada, llego a las 7 de la mañana, que te citan a las 7:30, pero llega a las 7 de la mañana con todo el material. Ahí estaba ya los dos, le llaman CAES, que son como los coordinadores, ahí uno del INE y uno del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, hay pues 5 integrantes de la casilla, más otros 4 suplentes. Sin embargo, ¿y ahí están los suplentes? no, la realidad es que ahí sí, parte de la experiencia fue esa, que solamente de los que estaban designados originalmente estaba la secretaria, estaba un escrutador y estaban 2 y un suplente, nada más. Entonces, estábamos 2 personas titulares, 3 titulares y un suplente, o sea, 4 personas. Entonces, lo que se hace es que se recorren los puestos y uno tiene que habilitar a alguien de la fila. Entonces, a las 9 de la mañana, que ya teníamos todo preparado. ¿Qué tenían que abrir? 9. A las 8. A las 8 se abre si ya está todo listo. Si no, bueno, pues entonces a partir de que ya está todo listo. Que están los funcionarios y que está todo el material ahí, toda la infraestructura para que se lleve a cabo la votación. Entonces, mi primer punto ahí es que las 3 personas que llegaron con una mujer aproximadamente de mi edad, y 2 jóvenes, con una gran actitud, gente de ahí, pues de la colonia, de la sección, pues, sí, ¿no? Que conoce a los vecinos, etcétera. Y yo pues pasé ahí a la fila, estaba un maestro ahí encabezándola, y le pedí que si podía él si quería participar. Él pues lo dudó un poco, pero accedió, y a lo que quiero llegar es que ya que la integramos así con estos 5 elementos, ahí la mesa directiva, los 4 que estuvieron conmigo, yo les dije, tengo aquí una mesa de lujo. ¿Por qué? Porque todos, como te digo, con una gran actitud, con mucha decencia, la gente que venía a votar, si no conocía a uno, conocía a otro, porque entonces a partir de ahí ya te das cuenta, primeramente, que la designación de la directiva de mesa de casilla no hubo ninguna mano negra, no hubo ninguna manipulación, no es de que vamos a poner a personas claves, etcétera, de ninguna forma. Y sí, yo quisiera aprovechar para decir sus nombres, porque yo creo que así como tantos que participaron, porque fue un gran esfuerzo, fue una jornada desde las 7:30 de la mañana que empezamos ahí hasta que serían como las 8:30 de la noche, y hasta las 9 que yo entregué allá los paquetes electorales. Y estaba como secretaria ahí Marta Cristina Chávez Farela, estaba como secretario también Adrián Wilson Manríquez, que es un joven. Luego estuvo también como escrutador Jesús Gilberto Sierra Ortega, y también como escrutador Arturo Soqui León, un profesor que es el que habilitamos ahí, pero que tuvo una participación, como te digo, muy, muy importante. Y los coordinadores del INE, que es Elizabeth Campos, del Instituto Nacional Electoral, y Estreberto Villalobos, que es del Instituto Estatal Electoral. Estreberto Villalobos, gente con toda la disposición, al pendiente, muy profesional, con mucho esfuerzo, como te digo, mis respetos. Y en la capacitación, y también que estuvo al pendiente y al final recibió los paquetes electorales, es Juanita Sánchez, de ahí del Instituto Nacional Electoral en cuanto a esos paquetes. Los paquetes estatales se los entrega al mismo coordinador estatal ahí que teníamos, que es Estreberto Villalobos. Entonces, lo primero es que yo creo que no se puede manchar o tratar de subestimar
o considerar o denigrar un proceso en el que, así como ellos, hubo cientos de miles de mexicanos que participaron en esta jornada electoral y que además también aquí yo creo que vaya un reconocimiento para Lupita Tadei, porque lo hicieron contra reloj, Eso es lo que te iba a lo decir, hicieron con recursos limitados exacto. y te digo, la organización, yo te lo digo, por lo menos en cuanto a mi experiencia, no hay absolutamente ninguna queja, ni en la parte de la logística, de tiempos, ni que tampoco yo pudiera ver alguna situación irregular o extraña de ninguna forma, que por cierto, pues hay que mandarle un saludo aquí a Lupita Tadei porque te platico lo siguiente. Cuando hace 2, 3 meses estuve yo en el Congreso de la Unión en los debates sobre la reforma judicial, ella también estaba ahí, participó. Y entonces yo me acerco con ella a saludarla y le digo, hola Lupita, le dije, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, no. Y luego, ¿cómo no me voy a acordar de ti, Rudy? Si te veo en el programa de Aaron Tapia todo el tiempo, Sí, te lo digo así. Me comentaste. Entonces, vaya un saludo para ella, porque este programa yo estoy seguro, Sí, o creo sí. yo que lo va a ver porque es de tus fans. Ahí. Sí. Bueno, el caso es que eso es en cuanto a eso sí, empieza ya la votación y desde las 9 más o menos de la mañana a las 6:15 de la tarde, que cerramos ahí la casilla, no hubo ningún lapso en el que no estuviera alguien votando. Teníamos nosotros aproximadamente unas 14 o 13 mamparas ahí para que la gente pudiera razonar su voto. Estuvieron en muchas ocasiones totalmente llenas las mamparas. A veces había 3, 4, ¿Cuántas 5, mamparas eran? como 14 más o menos. Oh, Sí, sí, sí. eran Y sí, bastantes. había ocasiones en las que estaban todas Sí, fíjate llenas. que a donde yo fui eran eran 4, me parece, 4, sí, pero luego te podías sentar ahí en una mesa que tenían extra ahí bajo de la sombra y ahí me tocó a mí. Era en una casa también, pues, ¿no? Tú estabas en una escuela, ¿no? En Una escuela, y hay primaria. algo otro detalle que sí quisiera yo hacer notar. También mis respetos para, pues yo considero que es el director de esa escuela y también para la Secretaría de Educación y Cultura, porque es una escuela primaria pública, Margarita Romandía, que Sí. está ahí en la colonia Santa Fe. Y pues bueno, pues uno usa las instalaciones, usa los baños, pero por ejemplo el salón que era creo de primero o segundo de primaria, con su cañón, con sus aparatos de refrigeración mini split, muy bien equipada, limpia, ordenada, los baños también. Siempre ha estado muy bien esa escuela y sabes también porque se involucra mucho los padres de familia. Y te digo esto porque tengo conocimiento de causa. Mi hermano, que le llevo alrededor de 14 años, él estudió ahí. Nosotros, mi mamá vive pues por el lado, cuando yo vivía por ahí por donde está el INE precisamente, Ajá. está el CONALEP ahí y las casas ahí que están en Llano Verde, es la colonia ahí. Sí lo ubico. Y entonces ahí iba mi hermano y siempre es una organización de veras admirable que tiene ahí pues los vecinos que por lo general son los hijos, ¿no? Que están ahí. O sea, la sociedad de padres de familia es muy organizada, fíjate, desde entonces. O sea, si así sigue la escuela es porque sigue siendo fuerte y de muy buen trabajo la sociedad de padres. Sí, mis respetos, mis respetos, porque es una escuela pública y como te digo, con sus aparatos mini splits perfectamente bien funcionando, su cañón en el techo, su pantalla, o sea, muy bien equipada. Yo no me lo hubiera esperado eso, los mesabancos, o sea, en buenas condiciones, todo muy bien. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y bueno, continuando ya con la jornada, como te decía, los que iban a votar, por ejemplo, ahí uno pensaba, bueno, pues a ver, ¿dónde va a estar aquí el acarreo? ¿Y dónde está pues la gente esa, los delincuentes que se iban en el día de la elección iban a operar o maniobrar? No, pues si son los vecinos. O sea, como te decía hace un momento, la gran mayoría de los que fueron a votar o los conocía yo o los conocía mi compañero o mis compañeros, por lo general. Entonces, en ese aspecto, yo no percibí absolutamente ninguna situación no se veían acordeón, irregular. Mira, te voy a decir lo que puede ser. Que no hay ninguna ilegalidad, ¿verdad? En lo absoluto, en lo absoluto. En lo que puede haber ilegalidad es en todo caso en la distribución. Y incluso ahí también, pues quien lo toma apenas que coaccionadamente o que lo obliguen a que tenga que usarlo. Pero
En el momento a mí me parece muy, muy justificado el hecho de que puedas llevar Sí, claro. un documento de apoyo. Es como si quisieran que todos nos lo sepamos de memoria en general, pues no, obviamente que esa es una cuestión que quiero ya para empezar a hacer un poquito de contradicción con referencia, por ejemplo, creo que así algo mencionó Pedro Contreras y también en los medios generales. Señalan mucho la parte del abstencionismo, como dicen, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo es posible que el 13%, que etcétera? Primeramente, y ya nomás terminando esta narración, te digo que no paró hasta que se terminó la jornada ahí después de las 6 de la tarde. De ir gente a votar. No paró. O sea, no hubo un momento en el que nosotros nos pudiéramos levantar de la mesa. No, sí, el INE, de verdad que hay que darle un reconocimiento porque, como bien dices tú, a marchas forzadas, horas extras y con menos presupuesto de lo que ellos planteaban que sería lo idóneo, pues, ¿no? Y mucho menos de presupuesto, y aún así, pues como dices tú, la jornada, esa parte no se podría criticar en lo verás absoluto. que, y tú imagínate entonces, ¿qué tal que hubiera habido una desorganización en cuanto a que los funcionarios de casilla no hubieran llegado, que no les hubiera entregado el material a tiempo, que el lugar que se había dicho no era ahí, como puede suceder en una elección tan grande como esta? Pero no sucedió, y como no sucedió, pues no es nota, pero creo yo que es importante que lo resaltemos, que es muy valioso ese trabajo que hizo el Instituto Nacional Electoral y que me consta, y con ciudadanos, como te digo, los que están, y otro punto que te quiero decir, que entre ese estrato de gente que estuvo yendo a votar, me llamó la atención ver si a muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Y también una señora de 89 años, que por el que todo está previsto en el instructivo en cuanto a que cuando no pueden acceder a la casilla, uno va al vehículo donde ella se encuentra y ahí ella se le pone una pequeña mampara, ejerce su voto y luego lo meten en un sobre cerrado doblado y luego ya van y lo mete uno en la urna. No, pues ya nomás lo sacan y lo metes, pero están doblados ya, pues, ¿no? Entonces... Y además ahí al ojo de... Y porque sí, así es, con la vista de todo el mundo. La señora, porque dijo que ella nunca había faltado a votar. Y que entonces no quería, tampoco le iba a dejar pasar. Y la señora de 89 años, ella fue y ejerció su voto. Entonces, ahorita tú me preguntabas lo de los acordeones. Pues obviamente que incluso pueden estar con su celular, pues eso no está prohibido y ahí mismo estar viendo que aquí hay una parte muy importante porque son las particularidades de esta elección. El Instituto Nacional Electoral a nivel federal y el Instituto Estatal Electoral publicaron esas páginas que se llaman Conóceles, que yo considero que de ahí fue, y donde mencionó, creo, Pedro Contreras, de donde él se nutría de la información aquí para sus exposiciones. Estaba a la vista de todos, donde tú podías ver la fotografía, sus propuestas, su currículum, de todos y cada una de las personas por las que tú ibas a votar. Entonces, pues no te vas a acordar de todos los nombres una vez que viste ahí quién te pareció más atractivo. Y tampoco necesariamente tiene que ser tu amigo el que está ahí contendiendo para que votes por él, sino esa es la idea, considero yo, que puedas tú acceder a esa página, que puedas ver los perfiles, que puedas ver los antecedentes, y si no los conoces, bueno, pues a partir de ahí, viendo sus currículums, además, o bien de qué comité de evaluación proviene, pues a partir de ahí ya tomas tu decisión. Y sí, te llevas tu acordeón, como dicen, y al momento de la votación, pues se te facilita. No te voy a decir que vi que todo mundo traía acordeón, había gente que no. Digo, pues tampoco no estaba porque tenían una mampara, pues, ¿no? Pero claro, pues, se podía más o menos ver cómo estaban. Ahora bien, volviendo a lo de los famosos acordeones, porque ¿cuál sería el cuestionamiento, yo creo ahí? Que este es un punto importante que quisiera resaltar. Que se señala como si hubiera ido un buen número de gente previamente acordada a quien se le hubiera entregado ese acordeón y que todos de manera uniforme hubiera salido la votación igualita en los números.
Entonces aquí sí yo debo de decirte que al final de la jornada, como nuestra tarea era clasificar por colores o por cargo cada una de las boletas, no contabilizarlas, pero sí, o sea, sacar qué número y tenía que ser al final lo mismo, el mismo número por cada uno de los cargos, pero sí acomodarlas por cada uno de ellos, así es. Entonces ahí de alguna manera te podías dar cuenta de tendencias, por lo menos en esa casilla, de cuáles eran los números que estaban más repetidos. A lo que voy es a esto, así es. Por ejemplo, de ministro de la Corte, Silenia Batres tenía el número 3, pero no siempre estaba en el primero, o esta vez estaba en el segundo, o estaba en la tercera casilla, o en el cuarto. Y veías otros números diferentes. Si yo hubiera visto 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8, oye, pues, ¿qué es esto? Es el acordeón. Es el acordeón que les funcionó en un momento dado. Pero te lo digo así, honestamente, y en ninguna de las elecciones, a eso te lo puse como ejemplo, pero en ninguna de las otras boletas tampoco pude advertir que hubiera una secuencia y un patrón de números idénticos o similares. No había. Además de que, pues la gran mayoría, no es que todos, salvo los jóvenes, que también se veía que eran universitarios y preparados, muchas de las personas que acudían a votar ahí son gente de clase media y clase media alta, que muchos de ellos son jubilados de la Universidad de Sonora, porque ahí está la colonia esta del Estaus, una gran cantidad sí de personas, porque la secretaria... Los más politizados, me imagino, ¿no? Pues Marta Cristina Chávez, que era la secretaria ahí conmigo, pues es también jubilada de la Universidad de Sonora, tenía una cercanía, se notaba con todos ellos, y bueno, pues a lo que voy es a esto, pues no creo que sea gente tan fácil de manipular, como tú acabas de decir, están politizados, pero también son gente de criterio, a los cuales no vas a poder estarlos orientando, persuadiendo sobre hacia dónde van a emitir su voto. Y bueno, el universo ahí de votación eran aproximadamente 2,200 votos. Y en esta casilla votaron 281, lo que representa aproximadamente un 13%. O sea, con la media, acorde a la media nacional. Acorde a la media nacional, porque también se menciona que aquí en Sonora estuvo por abajo. Ajá, 10%. Pues por lo menos en esta casilla que a mí me correspondió estuvo al parejo. Y te voy a decir que para nosotros, pues sí fue una satisfacción, porque los augurios eran de que iba a ser una ausencia casi total. Si llegaba, digo, augurios de los agoreros, no de uno, sino de los detractores, y que iban a, de hecho, alguna persona con la que yo platicaba ahí que le decía, bueno, y me decía, ¿qué sucede si al momento que estábamos ahí llegando el día de la jornada, y qué sucede si no llegan los demás funcionarios de casilla? Y le dije, no, pues es que de acuerdo aquí a la legislación hay que habilitar a las personas que vayan llegando a la fila, pero se les pregunta porque hay un cuestionario, no cualquiera que llega se le incorpora, sino que hay una serie de requisitos, que no trabajen en el gobierno, en los gobiernos, en programas sociales, etcétera, para que no se preste también luego a que son los que pusieron ahí y que sean los que se participen en esto. Entonces me dijo esta persona cuando yo le decía, ¿sabes qué? Es que ese es el mecanismo, que uno vaya habilita a los que están ahí. Ah, me dijo, pero de todas maneras no va a llegar nadie a la fila, dice. Pensaba no va a haber votantes, decía. Y no, pues después se rió, porque mira, pues y había una cola, una fila larga. Al principio, como suele suceder. Cuando recién abren. Pero esa fila no terminó de estar ahí fluyendo, como te digo, desde las 9:15 de la mañana, que fue cuando empezamos a recibir votación, hasta las 6 de la tarde. Y esa votación, como te digo, en mi concepto fueron votos verdaderamente razonados, etcétera. Ahora, cuestionamientos que se han hecho. Que fue un gran abstencionismo, que fue un gran fraude, etcétera. En primer lugar, no fue ningún fraude, porque no hubo ningún engaño para nadie. Todo esto ha sido expuesto, se ha informado, ha sido muy transparente. Como habíamos platicado en alguna ocasión, aquí también se mencionaba, pues si nos regresamos al inicio de este proceso, que se decía, van a llegar carpinteros, plomeros, jardineros, veterinarios, etcétera, con todo respeto para esas profesiones, pero ese era uno. Segundo, la delincuencia organizada es la que va a poner jueces. Todo eso para mí me parece
Y yo por otro lado había escrito un artículo que se llamaba o se titulaba El abogado desconocido y decía, van a ver que al momento de las inscripciones van a llegar a participar una gran cantidad de abogados que no tienen una exposición política ni mediática, pero que tienen una gran capacidad técnica y que esta es la oportunidad que pueden tener ellos para poder participar. Entiendo, pues ya mediáticamente también se ha sabido de 2, 3 personas que a lo mejor no tienen esas capacidades, pero la gran mayoría, en mi concepto, de los que participaron en este proceso, tienen aptitudes y cualidades jurídicas sobresalientes. Aquí, Sí. permíteme, por favor, Sí. un paréntesis. Qué bueno que mencionas esto de las capacidades. Hoy, por ejemplo, sabemos por lo menos de 2 acá en nuestro estado, y que ha sido nota nacional, desafortunadamente, ¿no? Ayer hasta en el Senado exhibieron los videos de Ricardo Anaya, senador del PAN, pues en esa vergonzosa situación en que están 2 de las contendientes y que fueron las que ganaron en el rubro de mujer para el Supremo Tribunal de Justicia acá en Sonora, la máxima tribuna en Sonora. Ana Patricia Briceño y está Violeta Ibarra. El video ahí se ve que sus pues deficientes capacidades jurídicas. Sí, pero hoy nos estamos dando cuenta, está a la luz de todo el mundo y sabemos, y pues no sé, pues por lo menos van a estar ahí al escrutinio y todo el mundo ya las vio. Antes, pues ni siquiera nos damos cuenta, y por supuesto, mira, yo sé que tampoco no era la regla, sino la excepción, de que ese tipo de personajes también llegaban a ser jueces, o no sé si magistrados, pero por lo menos en jueces había uno que decía, bueno, ¿y qué hace aquí? Pues no, o no es cierto, o me equivoco. ¿Tú qué más? Mira, yo te voy a dar... No es el, como dije, no era el común. Te voy a dar mi sino punto de había vista excepciones. sobre eso. Que creo que también estas son excepciones. Sin ningún ánimo de hacer escarnio ahí de las damas, porque pues, de las mujeres no me gusta mucho, salvo cuando pues ni modo tengo que hacerlo. Pero me parece a mí que ha sido tan importante este proceso de reforma judicial y el que se haya ventilado eso, porque ese tipo de comportamientos, de los mecanismos que hay en México para acceder a ciertos cargos de gobierno, pues aquí ya quedó al descubierto. Y no vamos a hablar solamente de esto, ya hemos hablado de las notarías. ¿Cuántos puestos, inclusive tú lo acabas de mencionar, y aquí yo lo referí, del propio Poder Judicial y su famosa carrera judicial? Ellos aquí nos los siempre presumieron como que era algo infalible, como que era algo que definitivamente quienes eran egresados o que habían sido resultado de esa carrera judicial, de esos rigurosos exámenes, que además aquí, exactamente, como te lo dije yo alguna vez, parece que salen ahí Ulpiano y el rey Salomón de ahí. Pues, más bien Salomión, ¿no? Se me fue por Ulpiano. Ni modo. No es lo que quise decir, pero bueno, como que a esos niveles eran los egresados de ahí. Digo, no lo dudo porque sí conozco gente de ahí egresada. No, sí, con un gran talento. Buenos. Pero también aquí alguna vez ventilamos la venta de exámenes y muchas cosas. Y no me quiero imaginar si, así como en este proceso, se videograbaran todos los exámenes orales, presenciales, de todos los cargos que requieran de un examen de oposición. Yo considero que hasta en las universidades donde con gran, ¿cómo te diré?, con altavoz mencionan, no, es que yo llegué ahí por proceso de un examen de oposición, llegué a la notaría por el examen de oposición, llegué a este cargo por el examen de oposición. Todas las instituciones públicas, creo yo, que tomando en cuenta este precedente, deben de videograbar todos esos exámenes de oposición de quienes van a acceder a determinados puestos y subirlo que no quede duda. la red para que cualquiera los pueda consultar.
¿Por qué? Porque son cargos públicos. No te digo nada en las empresas privadas, ahí, pues bueno, eso, pues ellos así toman es. sus decisiones y pueden hacerlo como ellos les parezca más conveniente y razonable y mantenerlo en la privacidad. Pero todos los cargos y puestos que sean de instituciones públicas, yo considero que esa es una gran lección. O sea, no quisiera limitarme a que en esta situación, ¿cómo es posible? Es nomás una muestra de tantas vicios, lamentablemente, que sabemos que les dicen, oye, ¿a qué puesto quieres? No, pues quiero ser el vocal de tal, o quiero ser donde se requiere hacer un examen de oposición para determinar quién es el que tiene mayores aptitudes, ¿no? O por lo menos aquellos que tienen que pasar una entrevista ante el Congreso del Estado. Y entonces, ¿qué dicen? No te preocupes, al cabo que ya está planchado. Y bueno, creo que es un vicio que existía, no digamos, bueno, reitero, como ejemplo, las notarías. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pues mira, tu amigo se tienen que grabar. Robles, No, por favor. Miguel Pompa, que actualmente lleva un proceso porque el gobierno del estado lo denunció por la manera de cómo pasa aprueba ese examen de oposición, que era fusilado, ¿no? De otra notaria. Cuando tienes que hacer ¿cómo se llama? El documento, ¿cómo se llama? Una escritura de puño y letra, pues, ¿no? Ajá, y cómo fue plagiado, pues, ¿no? Está plagiado, nada más que, bueno, por cuestiones políticas y no sé qué, de qué otra índole, pues sigue manteniendo esa notaría porque lo protegieron de allá tu otro amigo Adán Augusto. Entonces, ese es el tipo de situaciones que también se daban antes y que bien dices tú, pues deberían de ser al escrutinio, ¿no? Ahí al ojo público el examen, ahí ¿Quieres grabado, ser notario? Totalmente. Y como yo creo que esto se debe de tener algún resultado positivo, como una lección, de tal manera, como te decía, que todos los exámenes de oposición o de presentación o de aspiración a un cargo público donde se requiere una entrevista, un examen, etcétera, todo debe de videograbarse y subirse a la red. Porque qué tal, por ejemplo, no habría ninguna discusión, en este caso, por ejemplo, del señor Pompa, si se hubiera videograbado el examen, aquí ya lo pudiéramos ver todos, qué le preguntaron, cómo se lo preguntaron, qué contestó a cada una de las preguntas, porque luego se especula, se dice que nomás se fueron a tomar un café y que el acta ya estaba llena y nomás la firmaron. Digo, se especula, yo no digo que me conste. Entonces, por eso a mí me parece que esa es otra de las bondades de este proceso. ¿Qué necesidad tenía? Y ahora vamos al punto del abstencionismo. Como dicen, ¿cómo es posible que el 13%... nomás para cerrar con el comentario de los exámenes y todo, fíjate, mira, ayer Pedro Contreras, creo que fue ayer, estuvo en otro medio ahí donde... analizando también, te digo que pues mis analistas de aquí luego me los piratean ahí. Pero está bien, no está bien. Y él decía, porque de manera yo creo que inconsciente termina aceptando también Pedro Contreras, ya el lunes aquí ya le preguntaré también que eso también pasaba en el Poder Judicial, porque dice, bueno, es que puede ser que en un examen así, que cuando no tienes un temario, una idea que te van a preguntar, a lo mejor por el nerviosismo te bloquee, que esto, que bueno, fue medio barcón ahí, Pedro, con las damas acá que ahora son magistradas electas. Creo que el tecnicismo es, lo oficial es candidato a magistrado electo, así creo. Ahorita. Sí, ya cuando gana, pues no, que son electos. Dice, entonces, eso también pasaba aquí en el Poder Judicial, que no sé qué. Entonces, yo creo que no quería decirlo así, pero a final de cuentas creo que dejó mucho entrever que sí hay gente que también no tenía mucha capacidad para ocupar el cargo de juzgador magistrado. O, bueno, a lo mejor y esa gente no lo dijo, ¿no? Pero a lo mejor esa gente que se ponía así nerviosa, pues reprobaba y a lo mejor no llegaba al cargo, ¿no? Pero pues yo estoy casi seguro que sí, mucha gente accedió a cargos que no estaba preparado para ello, y como ni siquiera sabíamos, pues... Pero mira, esos cargos de ese nivel requieren que puedas tener cierto grado de inquietud
en ese tipo de exámenes, pero no de un nerviosismo que te bloquee. Sí. Porque eso, en lugar de, pues ni modo que el jurado diga, bueno, es que ha de saber mucho, pero ha de estar bloqueado. Es que hay preguntas muy básicas, ¿no? No, además, por O lo sea, menos esa que ¿cuándo aparece no ahí. procede ¿cómo se llama? Un amparo. Un juicio Pues de cuando amparo. así inmediatamente se te viene a la mente uno, que es cuando está ahí de por medio de derechos humanos, ¿no? Que Pues mira, puede darle el hay amparo, cuatro, ¿no? digo, como abogado, pues hay 4 puntos ahí que son relativamente elementales. Primero, cuando sea un acto consumado, que ya nos pueda ser reparado. Segundo, cuando haya sido consentido. ¿Por qué? Porque pasaron los 15 días para promover el amparo y no lo promoviste después del acto reclamado. Tercero, porque es un acto que proviene de un ente que no es autoridad o no una autoridad equiparada. Y cuarto, cuando no afecta tus derechos sustantivos. Entonces, esos son los 4 elementales. Pero bueno, Hay que ver no sé qué, porque luego hay diferentes causales. Pero te voy a decir pero una que cosa. el pleno y Pero luego ya que estamos hablando de amigos, yo te voy a comentar uno que me llevó aquí de un amigo tuyo, muy amigo tuyo, hijo, sí, no. que se llama Luis Alberto Medio. Ese amigo tuyo dice que ahora que investido ya como un letrado, abogado jurista, dice no, que esa respuesta y que esa mujer, que no, muy gran abogada. Independientemente de eso, él le consta que es una gran ¿Y le consta abogada. ¿Cómo le consta o qué? Pues yo ¿Cuándo no, dijo pues, eso? Ayer o antier, yo vi ahí. Bueno, sí. acuérdate que semanas atrás o mes y medio, pues no se puso ahí como el gran jurado, el gran jurista, y le empezó a echar el caballo encima a un juez o jueza que decidió que no se debía dar a conocer información sobre un menor de un choque, le recordarás, ¿no? Sí. O sea, él, como un solo juez, a toda una institución como la fiscalía, a todo un aparato, decía algo así, le va a prohibir un solo juez. Pues, ¿para qué están los jueces, cabrón? O sea, ve nomás, pero bueno, es otro caso. Bueno, es que también ya conocemos, como te lo Sí, decía, sí, pues sí, ese sí, es una sí. persona Sí. en mi concepto. Pero ¿sabes qué es lo peor ahí, Sí. Rodolfo? Que pues la gran mayoría de la gente común y corriente, como uno también, pues no sabe mucho pues, de cuestiones jurídicas y el clamor es más, o sea, lo sentimental, la indignación o el coraje, lo que tú quieras, pues es más, te deja llevar, pues, ¿no? Entonces, le crees a un cabrón de esos que sale diciendo una bola de tonterías y que, pues, en un razonamiento, entre comillas, de lógica, dice, pues sí, ¿cómo eso? ¿Cómo va a pasar eso? ¿No? Y cabrona, y entonces ves de pronto mucha gente como indignada, ¿no? Echándole al tal juez o jueza, porque pues obviamente nomás nombró, ¿no? Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que este señor... Bueno, entonces, volviendo al tema que ha sido muy señalado a nivel, como tú dices Nacional. ahorita, Congreso de la Unión y aquí... Ya está en todos los medios. Parten de la base de que si son un universo de 100 millones de votantes y nomás fueron 13 millones, que es el mismo más o menos porcentaje que traigo yo, entonces todo lo demás fue por protesta, porque no quieren, porque no les gusta, porque se oponen, porque están inconformes, Sí. porque la reforma judicial es un la fraude. rechazan. Ya ellos ya le preguntaron a esos 87 millones de gente que no fue a votar y todos les dijeron. Ahí el error que tienen, y eso creo que es algo también de lo que mencionó Pedro y que quiero yo dejarlo aquí en claro, es que parten de una premisa falsa y por eso arriban a una conclusión errónea, que es la de que no se puede comparar el proceso electoral judicial con un proceso electoral de los ordinarios, cuando es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo los que están ahí sujetos a la votación. Son procesos totalmente diferentes, para empezar en el modelo de las campañas, en donde los candidatos a Poder Ejecutivo y Legislativo pueden ir casa por casa, pueden tener spots, pueden pagar campañas, etcétera. Eso en primer lugar. Pero ¿con qué hay que compararlo en mi concepto? Hay que compararlo con cómo se seleccionaba a esos cargos anteriormente. Primero, para ministros de la Corte, ¿cuántos eran los que tenían el voto para decidir quién era el próximo ministro? Uno. Sí. El presidente de la República. Uno.
Formalmente, bueno, pues si quieren más, 128 Por los senadores. Que ratificaban. Bueno, 129. Y si no, no se ponían de acuerdo las 2/3 partes, que la presidenta Terminaba tenía poniendo. todo el poder ahorita para haberlo hecho. ¿Con quién pasó? Ah, con Lenia Batres. Lenia Con Lenia Batres fue que no se reunió Ajá. ese 2/3 partes. Por dos, cuando te lo rechazan, 2 o 3, ¿cuántas son? Dos. Dos, ya Ya el ya es directo, ¿no? presidente, al que él Sí, designe. sí, Y así sucedió. Así Entonces, y de todas maneras, si hubiera sido la primera, cualquiera de las tres era de él. Sí, así. Entonces, bueno, entonces si nos ponemos muy generosos, pues eran 129 personas. Ahora, aunque hayan tachado algunos y unos no hayan puesto nada, pero fueron a votar, y no mal que bien es una expresión ahí. Fueron 13 millones los que estuvieron ahí. 13 millones son los que determinaron, 13 millones de mexicanos, que no son poca cosa, son los que están determinando quiénes van a ser los ministros de la Corte. Y déjame decirte, en mi concepto, que esta persona que hasta ahorita va encabezando la votación para ser presidente de la Corte, Hugo Isaac Aguilar. Exactamente, Aguilar, pues aunque lo digan de broma o como que no les agrada, pero yo sí lo considero así, yo soy juarista. Y entonces... No, Rui, vas a empezar con que es el Benito Juárez ahora del siglo XXI. No sé si Digo, vaya a está ser... muy adelantado, No sé, pues, así es, yo no sé si vaya a ser No. el Benito Juárez, pero yo sí admiro mucho Está la comprando trayectoria... la narrativa esa que esa es mía que ahora ya personal. están vendiendo la... Esa es mía personal, te voy a decir porque yo nunca lo he negado, siempre he sido juarista No, de sí, toda yo mi también. vida y esa trayectoria, además de que, bueno, ya lo que hizo Benito Juárez, sus frases, ya pues alguna vez me las sé de memoria porque me encantan, pero esa trayectoria de él fue lo primero que me hizo admirarlo. Eso es muy bueno. Cómo desde, pues a los 13 años aprendió español y cómo fue llevando toda su carrera. Bueno, por lo Y menos... siempre causado, ¿no? A defender los derechos de los Exactamente, pueblos originarios. Exactamente, entonces a mí esta persona, para empezar a partir de ahí, me causa buena impresión. Ahora harémonos la pregunta. Dice el ruso que le van a quitar su ranchito ahora los que los están muy ejidatarios, agraviados, que los porque, ejidatarios. sí, porque bueno, sí. pues Pero el ruso trae ese cuento desde que llegó la 4T, así que... Bueno, es que yo creo que... Ahora ya le encuentra ahora otro, como no ha pasado aquello, pues ahora sí va a pasar. Pues, Oye, pero saludos al pero ruso. esa historia de los agrotitanes allá del Valle del Yaqui, pues la están utilizando desde Echeverría, cuando sí sí realizó esas expropiaciones. Pero de ahí para acá no ha vuelto a suceder, pero cada año es la bandera que tienen ahí. Bueno, que va a llegar te va a expropiar, y te va a expropiar, y desde que, bueno, esa historia ya la sabemos, pues, ¿no? Entonces aquí, pues además el nuevo presidente de la Corte, la pregunta sería la siguiente: yo no advierto que la señora presidenta lo hubiera propuesto para ser ministro de la Corte, si hubiera sido el esquema o el procedimiento anterior. Votación. Es decir, están llegando abogados. O sea, ¿tú crees que ella no lo hubiera propuesto? Así es. O sea, no veo que sea un incondicional de ella. Para mí, si estuviéramos en el esquema anterior y que ya, por ejemplo, en estos meses tiene que Luis María Aguilar termina su periodo y ella tiene que mandar la propuesta. Iba a mandar una terna. Yo creo que hubiera mandado a la que tiene ahorita como consejera jurídica, que tenía como fiscal general de justicia ahí. Buena, está Cristina Godoy. Ella, Godoy, y hubiera mandado a lo mejor a una de las alcaldes ahí, una, dos, tres gentes cercanas a ella, muy probablemente. Pero a este señor no lo veo en esa terna. ¿Por qué llegó? Bueno, porque es la diferencia con este nuevo proceso. Y entonces, ¿a qué voy? Que están llegando muchas gentes que si no se hubiera sido a través de esta reforma judicial, ellos no hubieran accedido a estos cargos. Él, pues, es un abogado desconocido en general en el país, pero de que en mi concepto tiene los atributos y las cualidades para llegar al cargo, las tiene. Ahora bien,
van a decir, pero es que de la 4T ya se va a entregar y que etcétera. Bueno, si lo vemos formalmente, él ya por lo menos tiene el respaldo de que tuvo la mayoría de la votación y que él en un momento dado puede hacerlo valer y decir, ¿saben qué? Discúlpeme señora, me están pidiendo esto, su secretario de gobernación o su secretaria de gobernación o tal, etcétera, pero esto no procede. Y eso les da, a mi concepto, más fortaleza, que es más, tú recuerdas la entrevista de la misma señora Norma Piña con el presidente, con ella misma lo narra, con el Peña Nieto, sí, que casi le dijo, señor, yo estoy a sus órdenes, casi, ¿no? Entonces, qué diferente manera de llegar a la Corte y a la presidencia. Entonces, no hay que desdeñar ni subestimar esos 13 millones de votos, que además es la primera elección. Yo estoy seguro que se van a aprender muchas lecciones de esto, tanto de los contendientes como de la ciudadanía. A mí me parece, si hablamos un poquito, pues no de cuestionamientos, sino de sugerencias, yo me parece que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral debieron de haber tomado en particular dos medidas. Primero, haber divulgado con más intensidad esas páginas de Conóceles, para que la gente hubiera tenido más conocimiento de quiénes son los candidatos que están participando. Y segundo, me parece que faltaron los debates. Por ejemplo, se suponía que iba a haber, ¿no? No, y están señalados. Bueno, es que la Constitución dice podrá haber participaciones en medios y debates, así habla la palabra debate, que sean organizados por la propia autoridad electoral. Entonces, ahí, que de hecho, si tú recuerdas, ese era lo que yo quería, por eso participé, porque yo quería estar en los debates, por la proyección y por debatir. Pues sí, me dieron ese gusto. De moderador, Hernán Gómez, me dieron ese gusto. Semi-banquetera el asunto. Pero, ¿no? Por ejemplo, esa situación que sucedió ahí. Y además, con relevos te mandaban. No, relevos, sí, no, con cargada. Hiciste enojar al magistrado. No, un juez de distrito ahí que no estaba. Hasta el lenguaje corporal que tenía porque estaba cruzado de brazos así. No, estaban enfurecidos ahí. Le decía yo, oye, espérate, para todos tengo, pero uno por uno, por favor, no se Y luego te gritaba de abajo, Juana Fuentes. Que es la líder de los jueces, ¿no? Ahí, sí. Desde abajo está ahí sentada ahí, desde ahí también me gritaba, oye, espérense, le decía, pues uno por uno, para todos hay, pero uno por uno, por favor. Y sí, pues estaban muy molestos. El caso es que a mí me parece que en este ejercicio los debates, ¿y a qué voy con esto? Por un lado, el que el INE y el Instituto Estatal Electoral hubiesen divulgado con mayor intensidad esas páginas de Conóceles, etcétera. Y segundo, que se hubieran dado esos debates, creo yo que se hubiera generado más entusiasmo para ir a votar. Y hubiera elevado, y eso vas a ver que en el próximo proceso va a suceder, yo creo porque que sí, además porque van a tener el más INE tiempo, ¿no? va a tener ahora sí más tiempo, va a haber estas situaciones. Luego, ¿qué otra situación hay aquí en cuanto a la votación? Bueno, como te decía, pues yo creo que no todo de lo que se menciona en este momento es ajustado a lo que realmente sucedió. Mi intención aquí es poder exponer mi vivencia desde adentro y en cuanto a esa votación, como te decía, creo que también eran muy importantes los debates para que eso hubiera generado más entusiasmo en la ciudadanía al conocer de manera más directa la forma de pensar, los conocimientos de cada uno de los contendientes, y eso hubiera permitido que llegara más gente a votar. Bien, pues a ver, te leo algunos comentarios. Sí. La pregunta es de esa gente que llama al no votar. A mí me parece totalmente reprobable eso. ¿Por qué? Porque como haya sido, está en la Constitución y está en la ley, y es un derecho obligación, como se dice. Entonces, una obligación y derecho que tenemos de realizar ese acto cívico. Dice obligación pero no, es único no es solo eso porque no hay castigo, ¿no? Exacto, o sea, no hay sanción. no te sancionan si no vas a votar.
Entonces yo creo que ahí la deberían de ajustar. de ajustar o cambiar. Digo que no nos Pues van sí, a castigar nomás. Pero pues sí, claro, porque en Bolivia, por ejemplo, sí, ¿no? ahí Ahí sí sí. hay una sanción a Sí. quien no va y vota. En Chile me parece que Pero en este caso, a mí me parece que un deber cívico, si está ahí en la Constitución, es no nomás, ¿por qué? Porque dicen, entonces, ¿para qué voy a ir a votar si ni conozco a nadie? Pues conócelos, este es tu deber como ciudadano, si quieres un mejor país, después no te quejes, y aquí ya lo hemos platicado. Entonces, desde esa perspectiva, cuando a mí me parece que de forma ignorante o convenenciera o simple y sencillamente porque no simpatizan con el actual régimen, hacen ese tipo de afirmaciones o llamados a no ir al voto, a mí me parecen total y absolutamente reprobables. Sí. Además, mira, en su salud lo hayan, hablando de la oposición, ¿no? Porque, dime, ¿en qué lugar del mundo que tú hayas tenido registro de algo y tú eres alguien que lee, que sabe de historias, de datos, pues específicos de ciertos países? Yo no encuentro en ningún momento que la abstención haya servido para tumbar algún régimen o algo así. Por ejemplo, yo también decía aquí en la mesa, con Pedro, el que no haya salido a votar el 87% de la ciudadanía tampoco quiere decir que esté molesta con esta. Pues, son muchas causas y entre ellas es desinterés, a lo mejor porque no tienen conocimiento y lo que quieras. Bueno, pero eso no significa per se que o dónde están las protestas en la calle de la gente, ya tumben la reforma, queremos que otra vez el Poder Judicial, ellos decían no hay eso tampoco, pues, ¿no? Ahora, lo que sí se tiene que trabajar de parte del gobierno, pues en fomentar más el entusiasmo, ¿no? Pero yo tengo, ya lo he mencionado mucho, yo tengo mi propio análisis sobre eso, pero bueno, ahorita pues ya no vale la pena, estamos en otro tipo de análisis. Otro comentario aquí también te preguntan que si, ¿qué nos puede decir sobre los pedimentos de la oposición a anular por la poca participación? Bueno, más o menos yo aquí expresé lo mío. A ver, tú, No, la pregunta pues, es para ti. Pues que es un verdadero absurdo, Pues, o sea, jurídico, ¿no, hombre? ¿Cómo que por la poca participación? ¿Y cuál es el argumento? ¿O en qué tienes que primero violar una disposición legal y dónde establece que hay un mínimo de votación? No, ¿y no, cuál no. es la contrapropuesta? Pues seria de esto. Así es. Si todo el mundo dice, hasta ellos la oposición dice, sí, yo estoy de acuerdo, se necesita y se necesitaba una reforma al Poder Judicial, pero esta no, y hasta ahí llegan. ¿Y cuál sí? ¿Y cuál sí? O sea, más allá si uno está de acuerdo no con esta reforma, o sea, ¿cuál sí? Pues, ¿por qué no? ¿Dónde está su propuesta seria? No, es nomás, no, o sea, sí se necesita, pero esta no. Bueno, mi queridísimo Rodolfo Montes de Oca, muchísimas gracias por volver acá, ya pues me imagino que te vas a reactivar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nos vemos entonces la otra semana y Claro gracias. que sí, al contrario, gracias a ustedes y con mucho gusto nos vemos la semana próxima. Ya rugiste, León. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Gracias.